Les voy a contar la historia de Javier, un hombre como muchos, quizás como tú que me estás escuchando. Un joven común, amable y trabajador, con una rutina establecida y un deseo profundo de algo más. Era el tipo de persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, un buen amigo, un buen compañero, pero, a pesar de su bondad y esfuerzo, sentía un vacío en su vida, una sensación de que algo importante le faltaba, una pieza del rompecabezas que no lograba encontrar. Veía a otros hombres atraer a mujeres increíbles, mujeres que parecían fuera de su alcance, hombres que irradiaban confianza y seguridad en sí mismos. Y se preguntaba con frustración, ¿qué tienen ellos que yo no? ¿Cuál es el secreto para conectar con alguien de manera significativa? No buscaba conquistar por deporte, ni acumular trofeos. No le interesaban las relaciones superficiales o los juegos de seducción, sino convertirse en el tipo de hombre que una mujer elige por convicción, por admiración, por una conexión genuina y profunda. Anhelaba una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y el amor verdadero. Sin embargo, cada intento terminaba en fracaso. Cada acercamiento, cada cita, se convertía en una decepción. Sus relaciones se desvanecían como humo y se sentía invisible, ignorado, como si no tuviera nada valioso que ofrecer. La inseguridad lo mantenía atrapado en un ciclo de querer y no poder, de desear una conexión profunda pero sentirse incapaz de lograrla. Se sentía como un actor secundario en la vida de los demás, observando desde la barrera cómo otros disfrutaban de relaciones plenas y satisfactorias. Frustrado y sin saber cómo liberar su potencial, se miraba al espejo preguntándose si alguna vez lograría encontrar la felicidad en el amor. Javier anhelaba una conexión real, una compañera de vida con quien compartir sus sueños y construir un futuro juntos, pero no sabía cómo lograrla, cómo romper las barreras que los separaban de ese anhelo. Este es su punto de partida, un hombre común, con miedos e inseguridades, pero con una gran determinación y listo para cambiar, para transformarse en la mejor versión de sí mismo. Así comienza la transformación de Javier, un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que lo llevará a encontrar el amor y la felicidad que tanto anhela. Javier enfrentaba un desafío que lo mantenía prisionero, una barrera invisible que distorsionaba su percepción del mundo y de sí mismo. El verdadero obstáculo de Javier era su inseguridad, una sombra constante que lo seguía a cada paso, alimentando dudas y temores que lo paralizaban. Cada interacción social, por más simple que pareciera, era un campo minado de dudas y autocrítica. Se preguntaba constantemente qué pensaban los demás de él, analizando cada palabra y gesto en busca de señales de desaprobación. En una cita, su ansiedad lo hacía parecer torpe y distante. Su mente se llenaba de pensamientos negativos, impidiéndole relajarse y ser él mismo. La conversación era forzada, un intercambio de frases vacías y la conexión imposible. La chispa nunca llegaba a encenderse, sofocada por el miedo al rechazo. Su lenguaje corporal reflejaba su falta de confianza, hombros encorvados, voz baja, casi un susurro, mirada esquiva, incapaz de sostener el contacto visual por temor a revelar su vulnerabilidad. Esta inseguridad creaba un círculo vicioso, actuaba con miedo y recibía rechazo, interpretando cada negativa como una confirmación de sus peores temores, reforzando su creencia de no ser suficiente, de no merecer el amor y la aceptación de los demás. Una noche, tras otro fracaso, sintiéndose más solo y desesperanzado que nunca, se miró al espejo, buscando respuestas en su propio reflejo, y enfrentó su realidad, sin máscaras ni excusas. Se dio cuenta de que el problema no eran los demás, ni las circunstancias externas, sino él mismo, la forma en que se percibía y se relacionaba con el mundo. Su mentalidad y sus miedos lo saboteaban, construyendo muros a su alrededor que le impedían conectar con los demás y consigo mismo. En ese momento de honestidad brutal, al reconocer sus propias limitaciones, entendió que debía cambiar desde adentro, transformando su diálogo interno y desafiando sus creencias limitantes. Reconoció que solo él podía romper el ciclo de la inseguridad y construir una vida más plena y auténtica. Decidió dejar de culpar al mundo por sus desgracias y empezar a construir una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más segura y más resiliente. Ese fue su primer paso hacia el cambio,
el inicio de un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Así nació su determinación, una fuerza imparable que lo impulsaría a superar sus miedos y alcanzar su máximo potencial. Esa noche, bajo la tenue luz que apenas iluminaba su habitación, Javier se enfrentó a sí mismo. Se sumió en una profunda reflexión, analizando cada aspecto de su vida, cada error, cada oportunidad perdida. Era un momento crucial, un punto de inflexión en su existencia. Después de horas de introspección, Javier tomó una decisión firme: dejar de ser víctima de sus inseguridades. Ya no permitiría que el miedo y la duda dictaran su camino. Se negaba a seguir siendo prisionero de sus propias limitaciones autoimpuestas. Se comprometió a ser el arquitecto de su propio destino, a tomar las riendas de su vida y construir el futuro que siempre había soñado. Visualizó un camino lleno de posibilidades, un futuro donde él era el protagonista, el creador de su propia realidad. Con renovado entusiasmo, salió en busca de las herramientas necesarias para llevar a cabo su ambicioso plan. Lo primero que hizo fue ir a una papelería y compró un cuaderno, un lienzo en blanco donde plasmaría sus ideas y aspiraciones. Con una caligrafía firme y decidida, y lo tituló Proyecto, mi mejor versión. Este sería el nombre de su gran aventura, la búsqueda de su máximo potencial. Para tener una visión clara de dónde se encontraba y hacia dónde quería llegar, dividió su vida en áreas clave: mente, el motor de sus pensamientos y emociones; cuerpo, el templo que debía cuidar y fortalecer; habilidades sociales y propósito, la brújula que guiaría sus acciones y decisiones. Entendió que debía convertirse en un hombre de alto valor, alguien que irradiara confianza, integridad y autenticidad. Para atraer a una mujer de alto valor, una compañera que compartiera sus valores y aspiraciones. Su primer paso fue alimentar su mente con ideas positivas, libros, podcasts, desarrollo personal. Cada día dedicaba tiempo a su crecimiento mental, nutriendo su intelecto y expandiendo sus horizontes. Luego, enfrentó pequeños miedos diarios: hablar con desconocidos, mantener la cabeza en alto, sonreír. Cada pequeño acto de valentía era una victoria, una prueba de que era capaz de superar sus límites. Así, ladrillo a ladrillo, empezó a construir su confianza, cimentando una base sólida para su transformación. No buscaba resultados inmediatos, sino progreso constante, sabiendo que el camino hacia la mejor versión de sí mismo era una maratón, no una carrera de velocidad. La autenticidad y la disciplina serían sus nuevas armas, las herramientas que le permitirían mantenerse firme en su propósito. Javier estaba listo para salir de su zona de confort, a explorar nuevos territorios y a desafiar sus propias creencias. El cambio había comenzado, y con él, una nueva etapa llena de esperanza y posibilidades. Javier aprendió que la confianza se construye cumpliendo promesas a uno mismo. Si decía que iría al gimnasio, iba. Si prometía leer, leía. Cada promesa cumplida fortalecía su autoestima. Aprendió a poner límites y a decir no cuando era necesario. Empezó a respetarse y los demás lo notaron. Para combatir la autocrítica, escribía cada noche 3 logros del día. Poco a poco, su diálogo interno se volvió positivo y alentador. Dejó de buscar validación externa. Su valor venía de su carácter y disciplina. Hacía cosas por placer y crecimiento, no para impresionar. Así, la confianza de Javier se volvió auténtica y magnética. Con confianza renovada, Javier se enfocó en la comunicación. Descubrió que escuchar activamente era más poderoso que hablar mucho, hacía preguntas abiertas y mostraba interés genuino. Mejoró su lenguaje corporal, postura erguida, contacto visual cálido, gestos abiertos. La gente respondía mejor, las conversaciones fluían. Aprendió a ser ligero y divertido, a reírse de sí mismo y a no tomarse todo tan en serio. La autenticidad y la vulnerabilidad se volvieron sus aliados. Admitía lo que no sabía y compartía sus pasiones sin miedo. Al mostrarse real, creaba conexiones profundas y genuinas. Javier ya no fingía, simplemente era él mismo. Javier entendió que mente y cuerpo van de la mano. Hizo del ejercicio una prioridad, no por vanidad, sino por energía y disciplina. 3 días a la semana en el gimnasio y una alimentación más saludable transformaron su físico y su ánimo. Aprendió a cocinar, eligió alimentos nutritivos y dejó los excesos. Su energía y claridad mental mejoraron notablemente. También cuidó su apariencia, ropa que le quedaba bien, buen corte de pelo, higiene impecable.
No buscaba perfección, sino respeto propio y presencia. Estos cambios pequeños sumaron una imagen de seguridad y autocuidado. Su presentación era un reflejo de su nueva identidad. Javier se sentía y se veía mejor que nunca. El cuidado integral completó la base de su transformación. Ahora proyectaba fuerza y salud, de adentro hacia afuera. Era un hombre renovado. Javier descubrió que el verdadero atractivo no está en buscar mujeres, sino en tener un propósito propio. Las mujeres dejaron de ser el centro de su vida, su misión era más grande. Se enfocó en su carrera, se especializó y ayudó a otros. Redescubrió pasatiempos y vivió nuevas experiencias. Su vida se volvió rica e interesante, llena de historias y pasión. Ya no buscaba llenar un vacío, sino compartir su plenitud. Su independencia y entusiasmo eran magnéticos. Las mujeres se sentían atraídas por su pasión y autenticidad. Javier se convirtió en el protagonista de su propia vida. Eso lo hizo verdaderamente irresistible. El cambio de Javier fue gradual, pero evidente para todos. Ahora era seguro, activo y positivo en cada aspecto de su vida. Sus relaciones mejoraron. Era un mejor amigo y compañero. En el amor, su presencia y autenticidad hablaban por sí solas. Conoció a Sofía, una mujer increíble, y la conexión fue natural. No intentó impresionarla, simplemente fue él mismo. La relación floreció sobre bases sólidas, respeto, comunicación y propósito. Javier apoyaba a Sofía y mantenía su independencia. Se convirtió en el hombre íntegro y en constante crecimiento que siempre quiso ser. Su transformación no era un final, sino un nuevo comienzo. Ahora vivía una vida plena, compartida y auténtica. Javier era el hombre que nunca deja de mejorar, y su viaje continuaba. La transformación de Javier inspiró a quienes lo rodeaban. Sus amigos buscaron su consejo, viendo en él un ejemplo real de cambio. Compartía sus aprendizajes con humildad, ayudando a otros a iniciar su propio camino. Creó un blog y un canal de YouTube llamado El Proyecto Hombre, compartiendo su historia y consejos prácticos. Su mensaje llegó a miles de jóvenes que buscaban superarse. Javier se convirtió en líder e inspiración, demostrando que el hombre más atractivo es el que se construye a sí mismo. Su historia sigue, ayudando a otros a transformar sus vidas. Así, Javier dejó de ser invisible, para convertirse en un faro para muchos.